¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre fabricación aditiva avanzada. Vamos a estar hablando un poco sobre las tecnologías, los materiales y aplicaciones. Bueno, mi nombre es Lucas. La idea de la charla es que sea lo más ida y vuelta posible. Si bien a lo último va a haber una zona de preguntas, la idea es no agobiarlos con tanta información escrita y demás, sino más bien fotos y mostrar aplicaciones de las distintas tecnologías y cosas que hacemos. Nosotros nos enfocamos principalmente en lo que sería gran formato y alta temperatura a partir de polímeros, a partir de filamento y pellets, y también impresión de metal a partir de polvo. Bueno, mi nombre es Agustín y voy a estar contando algunas de las aplicaciones reales en plástico. Estas son algunas, bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es venta de impresoras, insumos y repuestos y además damos servicio de impresión 3D en todas las tecnologías. Esto, por ejemplo, es FDM, lo que es impresión 3D FDM en gran volumen. Eso, por ejemplo, es un prototipo de un pallet de plástico. De un pallet de plástico que imprimimos con nuestras impresoras. Con esas impresoras llegamos a un tamaño de 1,5 m por 1,5 m por 1,5 m. Esto, por ejemplo, es una matriz también de gran tamaño. Esto, por ejemplo, es una matriz ¿cómo se llama? De una hamaca hecha para molde de fundición, que se hace completamente impresa y ahí sale directamente para el molde. La principal ventaja de esto es que te permite realizar tanto prototipos como piezas funcionales en tamaños importantes, que tal vez lo más convencional es utilizar una impresora chica y tal vez ir uniendo piezas y ensamblándola y hacer postprocesado y demás, que eso en muchos casos es bueno, en otros casos no tanto, porque ¿qué pasa? Te genera más gasto de material, muchas veces los encastres no son de lo mejor, mecánicamente la pieza no está conformada de la misma manera, tal vez las uniones son puntos frágiles de las piezas y demás, que a partir de gran formato te permite crear piezas en volúmenes muy grandes, en un solo volumen, y te permite, por ejemplo, hacer este tipo de piezas que a nivel industrial se usa muchísimo para lo que es, como él dijo, fundición en aluminio y demás. La idea de esto es hacer un molde de la pieza que se va a fabricar luego. En este caso es una matriz. Lo que se hace luego de la impresión es retirar la pieza, se le hace un proceso de lijado y masillado y se le aplica un primer para dejar la textura lo más lisa posible, por el tema de que la arena de la fundición y demás puede llegar a arrastrar si esas superficies tienen mayor rugosidad por las alturas de capa y demás. Esto originalmente se hace lo que es en madera, pero lo que pasa es que después de algunos usos se empieza a hinchar por el tema de la humedad de la arena, entonces es mucho mejor usar directamente plástico. Ni hablar de que la cantidad de viruta que genera el proceso de fabricación a partir de madera y los tiempos, por ejemplo, para fabricar un molde como esto, vos tenés que partir de un lado y después el molde tenés que rotarlo. Y tenés que hacer que las coordenadas del eje no se muevan en ningún momento para poder fabricar la pieza y que de los dos lados salga bien. En cambio, con esto prácticamente no tenés desechos. Esta pieza tiene únicamente lo que serían los soportes, que la cantidad es ínfima. Y bueno, con las charlas anteriores, como la de Jesús y la de Ricardo, pueden ver que eso después lo vuelven a reciclar y demás. Bueno, pasamos al siguiente caso. Esto, por ejemplo, son también moldes de fundición de lámparas, por ejemplo. Esa, por ejemplo, es una maceta. Si ven ahí, esa es la parte de abajo, se hizo en varias partes. Si bien antes estábamos hablando de hacer todo en la mayor cantidad posible en una sola pieza, acá la hicimos en varias por un tema de que era tan grande que no entraba ni en la impresora más grande que tenemos. Y como ven, no tiene prácticamente desperdicio, que si ustedes tendrían que fabricar esto de otra manera, sería más la cantidad de desperdicio en viruta que generarían que lo que aprovecharías para la pieza, porque si ven es prácticamente muy poca la cantidad. Esto, por ejemplo, es impresión de plástico a partir de pellets. Esto, por ejemplo, es una pieza, es una silla que se hace completamente acostada y después con calor. Y después con calor se deforman las patas y lo que es el respaldo y queda la silla entera impresa. La Eh, principal ventaja que tiene esta tecnología con respecto al filamento es, en el filamento vos estás ciertamente limitado por el diámetro propio del filamento. Vos no podés usar, en teoría, picos que tengan un mayor diámetro que el filamento para lograr una extrusión con la suficiente presión y estabilidad como para generar piezas
sólidas con una buena resistencia y demás. Y pasa un problema de que vos no podés ir aumentando el filamento en diámetro lo que quieras, porque llega un punto que el filamento tiene cierto diámetro que prácticamente no se flexiona ni nada y no lo podrías utilizar, sería ya una barra. Entonces se suele utilizar esta tecnología a partir de pellets, que la principal ventaja es que tenés una industria que tiene muchísimos más años, que es lo que impresión 3D, que es la fabricación, por ejemplo, por extrusión, en donde tenés una cantidad de polímeros muy grandes que la puedes utilizar para esto. Ni hablar que los costos son mucho menores, porque la materia prima es mucho más barata de fabricar que el propio filamento. Para poder fabricar filamento tenemos que partir de pellets. Además, lo que te permite usar diámetros de filamento más grandes, de pico más grandes, es impresiones mucho más rápidas. Por ejemplo, una maceta que, por ejemplo, a partir de FDM tardaría algo de 12 horas, con una impresora de pellet puede tardar 1 hora o 2. Esta es un modelo de los extrusores que nosotros tenemos aplicados con brazos robóticos. En lo que se muestra es la cantidad de aplicaciones que puedes sumar ejes y demás. Vos cuando utilizas una impresora 3D normalmente contás con 3 ejes, X y Z. Esos 3 ejes te permiten imprimir de la forma planar, por así decirlo, en el cual no podés salir de un plano de apilación de capas una sobre la otra en el eje Z. En cambio, con esto te permite ir variando esa forma y te permite ir generando piezas sin necesidad de soporte y ahorrando filamento y demás. Esta, por ejemplo, es una maceta. Este material es PLA con una mezcla de madera. Lo que tiene bueno la utilización de pellets también es que al utilizar boquillas mucho más grandes y el extrusor ser mucho más largo, te permite una zona de calentamiento mucho mayor y te permite generar materiales compuestos con mayor facilidad y aumentando las cargas en mayor cantidad sin que se obstruya la boquilla y demás. Por ejemplo, si vos tenés un filamento con una carga, por ejemplo, de fibra de carbono muy alta, el filamento primero que se vuelve muy frágil, si vos lo tocas se quiebra muy fácilmente y llega un punto que la propia boquilla del material se puede llegar a obstruir por la cantidad de carga que tiene. En cambio, la utilización de pellets te permite, por ejemplo, usar boquillas de 10 milímetros de diámetro que es muy difícil que se tape. Después a la derecha hay una muestra de lo que principalmente se suele utilizar esta tecnología o la mayor aplicación que le solemos dar, que es la utilización para cosas decorativas e impresiones de gran formato, ya sea para la industria de la construcción, como por ejemplo en un encofrado perdido de una pieza curva. Por ejemplo, quieren hacer un baño curvo. A algunos se le ocurre hacer un baño curvo y para hacer un encofrado para eso es muy complejo para hacerlo, por ejemplo, con hormigón. Entonces se utiliza la impresión 3D para generar el encofrado, se cuela el hormigón y después retirás la pieza y tenés perfectamente la pieza que vos quieras muy fácilmente. Sí, comúnmente lo que hacemos son macetas, por ejemplo, escritorios, decoración para las paredes, lámparas, todas cosas muy grandes que tardan poco tiempo con este método de fabricación que es a partir de pellets. Esto, por ejemplo, unas mesas. Esto, por ejemplo, también sillas, después decoración, que fíjense el tamaño que tiene comparado a lo que es la silla. Esto se hizo a partir de impresión con pellets, con un brazo robótico, y bueno, puedes lograr cosas muy grandes. Y mismo podés generar colores específicos. Al utilizar Master Batch podés generar una cierta tonalidad que sea única para lo que vos quieras y no tener que estar dependiendo de un filamento tal vez que tiene un color específico y no es lo que estás buscando. Vos sabías levantar la mano para las preguntas. Creo que está ordenado como para que las preguntas las hagan a los últimos todos juntos. Si te parece bien, ¿hay posibilidad de dejarla por último? Gracias. Bueno, esto sería, ahora pasamos a lo que es impresión 3D FDM de plástico de alto rendimiento. Acá tenemos como una pirámide de los materiales. Por abajo está lo que es ABS, PLA, que son los materiales más comunes. Después los materiales de ingeniería, como puede ser el nylon, policarbonato y esos materiales. Y después tenemos los de ultra alto rendimiento, que ahí es donde entra el PIC, compuestos de PIC con fibra de carbono, fibra de vidrio, que son materiales que tienen mucha resistencia. Ultem. Estos materiales son, como ven a la derecha, podemos distinguir 3 grandes rasgos de materiales en cuanto a polímeros, que en realidad lo podemos resumir también en 2, que son los termoplásticos, los termostables y los elastómeros. Para lo que sería impresión 3D nos concentramos principalmente en la utilización de termoplásticos, que son los materiales que podés aplicarle temperatura y fundirlos y deformarlos y darle la forma que vos quieras, iterada a veces, que tienen
Por ejemplo, si ustedes se imaginan un plato con fideos, el termoplástico es un fideo todo desordenado, que serían las cadenas del material, que cuando vos le aplicás temperatura es muy fácil poder deformarlo y demás. Los termostables ya están ordenados un poquito mejor y tienen uniones, y los elastómeros tienen otro tipo de estructura diferente. ¿Por qué nombro eso? Porque los materiales, cuanto mayor temperatura es necesario aplicarle, también está asociado con la mayor resistencia que tiene el propio enlace químico del material. Nosotros vamos a concentrarnos en lo que sería en la punta de la pirámide, que son materiales con mayor rendimiento, que por ejemplo tienen el PIC compuesto con fibra de vidrio, que puede estar trabajando a 300 grados de temperatura de trabajo sin ningún tipo de problema. Si bien no es lo más recomendable o lo que se haría, en el hipotético caso que se pueda, te puedes hacer un pico para imprimir PLA con este material, para que se den una idea de la resistencia que tiene. Se funde alrededor de 500 grados. Las características de este material es, si bien estoy contando todas cosas que son buenísimas, tienen ciertas cosas que se vuelve la impresión un poco más compleja. Acá hay procesos de secado del material que tenés que realizarlos, por ejemplo, en algunos casos hasta 150 grados de temperatura de secado. Entonces necesitas un equipo de secado previo a la impresión que pueda llegar a estas temperaturas y demás. Son muy susceptibles a la humedad. También en algunos casos necesitas procesos posteriores a la impresión, por ejemplo para lo que son materiales semicristalinos como el PIC, en el cual tenés que exponerlos a un cierto tratamiento térmico a temperatura controlada, en el cual pasa de ser amorfo a semicristalino y obtenés mayores resistencias a temperatura y demás. En estos materiales de ultra alto rendimiento tenemos algunos, por ejemplo, que son resistentes a ácidos y bases, a cualquiera en temperatura común. Por ejemplo, después otro que es el PIC con fibra de vidrio puede trabajar a 300 grados. Y bueno, todas estas propiedades que tienen los materiales, aunque son muy buenas, vienen de la mano con tener un equipo que pueda imprimirlo. Que por ejemplo una impresora FDM común no lo puede hacer. Para imprimir este tipo de materiales necesitas lo que es temperatura ambiente, que muchas impresoras comunes no tienen. Y por ejemplo, para imprimir el PIC necesitas por lo menos 400 grados de pico, 100 grados de cama y 100 grados de ambiente. Acá ahora vamos a mostrar algunas de las aplicaciones de los materiales que tenemos. Esto, por ejemplo, son dos bujes guía para una máquina petrolera. Este caso fue muy particular. A la izquierda tienen PIC con fibra de carbono y a la derecha es PIC sin ningún tipo de compuesto. El de la izquierda está impreso y luego está mecanizado. Esa es una de las características que tienen también estos materiales. Es que tiene una resistencia térmica muy alta y propiedades mecánicas interesantes que permiten postprocesados como por ejemplo mecanizados, fresados sin ningún tipo de problema. Tal vez alguno intentó mecanizar PLA. Ustedes ven que se le termina empastando la herramienta y demás porque a 60 grados ya el material se empieza a deformar y demás y no te permite este tipo de cosas. Estas piezas reemplazaban unas piezas de bronce que eran unos bujes que iban dentro de un encamisado. La pieza de bronce funcionaba sin problema, es un material espectacular. El único problema que tiene es que cuando vos lo querés vender por kilo te lo compran. Entonces cuando desarmaban la máquina para poder hacer el mantenimiento, siempre había alguno que se robaba los bujes y los vendía por su peso. Entonces la empresa tenía que buscar un reemplazo de ese material que no tenga un valor de reventa. Y fue así donde utilizamos el PIC, que tiene una propiedad autolubricante muy buena, como reemplazo de bronce y que no se puede vender por peso. Sí, que es un material que no tiene valor de reventa porque es muy difícil de inyectar. Por ejemplo, el filamento nosotros lo importamos todo porque acá no hay nadie que lo fabrique. Después estos son los famosos Benchy. Todo el mundo que tiene una impresora lo habrá impreso alguna vez, es la pieza más impresa en el mundo. El de la izquierda es nylon con fibra de carbono y el de la derecha se llama Ultem 1010. Es de los materiales de alto rendimiento uno de los mejores en cuanto a aplicaciones para lo que es la industria aeroespacial, porque es muy ligero, es mucho más ligero que cualquier metal y con una resistencia en algunos casos muy similar a algunas aleaciones de aluminio. Este es familiar del PEI 1010, es PEI 9085, tiene propiedades muy similares. La única ventaja que tiene este con respecto al otro principalmente es que es un poquito más fácil de imprimir, pero muy poquito. Eso, por ejemplo, es un dosificador que trabaja con Venturi para lo que sería en pintura y demás. La principal ventaja de que usan esto y por qué no usarían un metal es porque, bueno, primero generar esa pieza un mecanizado es complejo, igual ahora vamos a hablar de impresión en metal, pero los plásticos tienen una resistencia a la estática muy grande, que en el caso de los metales no pasa, y para lo que es pintura en polvo y demás,
tenés que contar con ese tipo de cosas. También hay materiales que se le agregan compuestos y generan antiestáticos, son los conocidos como ESD, y después viene la sigla del material, que lo que haces es componer el material con otro y generar un material antiestático. Esto es PPCU, es polifenilsulfona se llama, es un material que la principal ventaja que tiene es que es ignífugo, vos le podés dar con un soplete si querés, podés derretirlo, deformarlo, pero no se va a prender fuego. En aplicaciones eléctricas o de expuesto a llama y demás, es un material que se utiliza mucho. Y ahora vamos a entrar a hablar un poquito más del PIC. Una de las principales utilizaciones que tiene es lo que sería la industria médica. Es un material con una biocompatibilidad altísima y la principal ventaja que tiene con respecto al titanio es que el módulo de elasticidad es mucho menor que la del titanio y muy cercana al hueso. Para resumirlo y llevarlo a palabras que todo el mundo hable, el módulo de elasticidad dice qué tanta fuerza le tengo que hacer para deformarlo. Entonces, como tenés que hacerle muy poquita fuerza comparado al metal, y es mucho más similar al hueso, en caso de exponerse a un golpe o cualquier cosa, no está tan, por así decirlo, propenso a que se lastime el hueso con respecto al implante. Por ejemplo, Sí. un implante de titanio seguramente se te va a romper primero el hueso antes que se te rompa el implante. O por ejemplo, con el mismo vivir, digamos, hacer deporte, caminar, cualquier cosa va rozando lo que es la placa y desgastando el hueso. Esto es al revés, se desgasta antes la placa impresa que el hueso de la persona. La principal aplicación que tiene en la industria médica es para lo que sería maxilofacial y cranioplastías. Esto, por ejemplo, es una cranioplastía. Es un reemplazo de hueso, por ejemplo, ante un accidente o demás. Lo que se hace al paciente es hacerle una tomografía y con esa tomografía diseñan el implante a medida y únicamente para esa persona. No es que es un implante estándar que lo puede usar cualquiera, sino que es a medida porque todos los cuerpos son distintos. Y, por ejemplo, otra utilización es para lo que es columna, como decía Agustín, para lo que sería intervertebralmente usar discos que separen para lo que sea hernia y demás, para no generar un rozamiento muy grande y que desgaste el hueso. Por ejemplo, los colores que ven, es todo el mismo material, todo esto es PIC, pero la diferencia de colores que ven son por diferencias de acumulación de temperatura durante la impresión. Después de la impresión, se saca la pieza, se le retira el soporte y se le da lo que es un tratamiento térmico, que se llama annealing. Eso lo que hace es unificar la pieza, una recristalización de la pieza y unifica los colores. Otra gran ventaja que tiene el PIC con respecto a un implante en metal es que tienen una propiedad que se llama radioluminiscencia, que quiere decir que si vos la exponés a rayos X, se suele utilizar en la industria también, te permite ver detrás de la pieza. Por ejemplo, si vos expones a rayos X un metal, vas a ver todo opaco, no vas a poder ver atrás. Entonces este material te permite también poder ver tejidos y demás. Sí. O esto, por ejemplo, sería lo que es en blanco, está hecho en PLA, un biomodelo del cráneo de la persona, y después primero se hace lo que es la prótesis en PLA para confirmación del médico, y después recién se empieza con lo que es la prótesis en PIC. Esto, por ejemplo, también es PEI 1010, también se conoce como ULTEN. Eso a la izquierda son cajas de cirugía. La principal ventaja que tiene es que la industria médica es una industria que en muchos casos no cuenta con volúmenes de fabricación tan grandes como podría ser, por ejemplo, una tapita de una botella de plástico, que son miles de millones de tapitas que se fabrican por inyección. En este caso son tal vez 1000 piezas, 100 piezas, que fabricar un molde para poder hacer ese tipo de cosas se vuelve muy, muy cara la pieza final. Entonces lo que se hace es utilizar impresión 3D y ni hablar de materiales de alto rendimiento. Esto se utiliza a Ultem. Ustedes me dirían, y capaz que lo hacemos en PLA y es más barato, sí. Pero esto se pasa por un proceso autoclavado, que es exponerlo a mucha temperatura y mucha presión para poder esterilizarlo y utilizarlo dentro del quirófano. Y por ejemplo, bueno, en esto se aplica una de las gran ventajas de lo que es impresión 3D, y por ejemplo para tornilleras o cosas así de instrumental, se puede hacer a medida, como el médico prefiera tener ordenado las cosas, todo se puede hacer a medida, con la marca del cliente, con absolutamente todo personalizable. Y después a la derecha tienen otra de las soluciones que nosotros damos con una de nuestras impresoras, que es la fabricación de yesos a medida de la persona y en materiales plásticos. Eso, por ejemplo, es un PLA que es antibacteriano, se imprime en una atmósfera en vez de caliente, fría, estamos hablando de unos 16 grados, que permite que las bacterias durante el proceso de impresión no se esparzan ni demás.
Y la principal ventaja que tiene es que podés generar un yeso que se puede retirar. Primero que lo podés mojar y no le pasa nada. ¿A quién no le pasó que tenía un yeso y no podía meterse en la pileta capaz? O no se podía mojar, o que en verano le picaba o demás. Esto ya con esto no pasa. Y además, como vimos antes, se puede hacer a partir de un escaneo único para cada persona y amoldado a la fisiología de cada uno, lo cual lo vuelve mucho más cómodo, más higiénico y demás. Ahora vamos a hablar en lo que es impresión 3D a partir de metales. Nosotros contamos con dos tecnologías de impresión principalmente, lo que sería impresión a partir de polvo SLM y a partir de polvo EBM. Ahora les voy a ir contando qué son esas palabritas que nada, aparecen letras y nada más. Estos son algunos de los modelos de máquina. Por ejemplo, la de la izquierda, para que se den una idea, tiene volumen de impresión de 150 milímetros en cada uno de los ejes. Es muy poquito para el volumen que ocupa la máquina. Para que se den una idea, es mucho más alta que yo la máquina. Las características principales de la impresión en metal a partir de polvo es que podemos generar estructuras muy complejas que tal vez a partir de un mecanizado, un forjado o cualquier otro método de fabricación sustractiva o por el estilo es muy complejo. Mientras que con impresión 3D se vuelve mucho más fácil y se pueden hacer hasta formas que son imposibles con otro tipo de formas. Por ejemplo, acá detallamos lo que sería el trabecular o el látiz. El látiz se suele utilizar mucho para aeroespacial o para piezas muy ligeras, relación resistencia-volumen y demás. Y el trabecular, que es prácticamente lo mismo y un derivado de eso, se utiliza para industria médica, para lo que es la osteointegración y demás. Ahora vamos a ir mostrando algunas piezas. La principal ventaja es que puedes realizar lotes de piezas bajos o de gran cantidad, depende de la tecnología que usemos, pero estamos hablando de tal vez 1000 piezas iteradas o cosas por el estilo, que son costos en los cuales hacerlo de otra manera tal vez es muy caro, pero hacerlo de esta es mucho más barato. La utilización del polvo te permite utilizar capas muy finas, estamos hablando de capas de centésimas, tal vez del espesor de un pelo, o menos todavía. Entonces puedes hacer una terminación muy buena y no es necesario utilizar otro tipo de postprocesados como un mecanizado, depende de las tolerancias y demás. Además, estas tecnologías, la principal ventaja que tiene es que no necesitas un sinterizado postimpresión, como pasa en algunos casos, utilizando filamentos con cargas de metales, que luego de la impresión tenés que hacer un proceso sinterizado, que es calentarlo a mucha temperatura durante un cierto tiempo. La pieza se termina achicando y demás, y obtenés una pieza similar a lo que es esto. La resistencia mecánica es muy similar a un mecanizado en metal, en la misma aleación y demás cosas. Alguna de las desventajas que tiene esto es que la utilización de polvos es un poco riesgoso para la salud, porque estamos hablando de polvos que tienen tal vez 50 micrones de espesor en los casos más favorables. Entonces, ¿qué pasa esto? Es muy propenso a que se te pueda ingresar por los poros de la piel y demás. Entonces, necesitas usar trajes de protección muy complejos y demás. Después, en algunos casos, durante la impresión se necesita usar ambientes al vacío para poder realizar una impresión fluida, por ejemplo en EBM, o en algunos casos con gases inertes como puede ser argón o nitrógeno. Esta es la estructura trabecular que antes hablábamos. Si ustedes ven, este tipo de estructuras es prácticamente imposible de fabricar en el tamaño de pieza que estamos hablando. Para que se den una idea, ahí abajo dice el tamaño que tiene, que es 1 en 25 milímetros, esa reglita. O sea, son piezas de centésimas o de décimas de estructura. SLM, la principal ventaja que tiene con respecto a otras tecnologías es que te permite una gran customización en lo que es la máquina. Puedes contar con una gran cantidad de láseres, por ejemplo, esta es un modelo solo de láser, pero puedes tener hasta 32 láseres si querés, o lo que vos quieras, ¿no? Depende de lo que te dé la máquina y demás. La mayor cantidad de láser, la principal ventaja que tiene es que te reduce los tiempos de impresión, no quiere decir que vaya más rápido el láser, sino que a mayor cantidad de láser, cooperativamente trabaja uno con el otro y reduce los tiempos. Los láser normalmente trabajan entre 500 y 1000 watts, que para algunos materiales esto nos va a perjudicar, que ahora lo vamos a ir hablando, y tiene una precisión muy alta. Principalmente la máquina funciona con una cama de polvo que se va desplazando de un lado para el otro el polvo y un láser va dibujando, por así decirlo, lo que queremos fabricar capa por capa y va haciendo el proceso de sinterizado. Por ejemplo, estas son algunas de las estructuras que se pueden formar y puedes imprimir una gran cantidad de aleaciones metálicas, desde aluminio, bronce, titanio,
aceros inoxidables y demás. Piezas médicas, por ejemplo. Lo de la derecha es cromo cobalto. Se utiliza mucho en lo que es la industria médica para lo que es dental y demás, porque tiene una resistencia mecánica altísima y te permite generar tal vez espesores muy finos con mucha resistencia, como puede ser, por ejemplo, una corona dental. Matrices de inyección. A la izquierda tienen la matriz, que puede ser, por ejemplo, H13, y a la derecha tienen un modelo hecho en impresión 3D con resinas y tintas, y te permite ver por dentro cómo sería la pieza. Lo rojo son las estructuras por donde circula el líquido, entonces vos podés generar zonas de recirculamiento de refrigerante que hacen que el molde se enfríe mucho más rápido de lo que haría normalmente. Porque este molde, para enfriarlo, lo que hacen es, por conducción, se apoya contra la placa que está circulando agua y va extrayendo el calor que se va generando durante el proceso. Pero eso demora mucho tiempo poder transitar todo el proceso, cuanto más grande es el metal y demás. En cambio, acá podemos hacer todo ese tipo de conductos por dentro, que con otro método de fabricación en una pieza sería prácticamente imposible. Piezas mecánicas, por ejemplo, a la izquierda tienen acero inoxidable, está impreso y después está rectificado para poder llevarlo a medida, para que vean que este tipo de pieza no genera porosidad ni nada por el estilo. También se hizo esta pieza. Lo que ven más oscuro en el medio, eso está como sale de la impresora y lo único que se hizo es un proceso de arenado. Y después pueden ver que en la misma pieza se le hizo rectificado y no se encuentra porosidad ni nada por el estilo. Allá hay algunas de las piezas complejas que hablábamos, donde puede generar estructuras por dentro que son muy complejas de hacer de otra manera. Turbinas y demás. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es EBM. EBM, la diferencia con el otro es que en vez de utilizar un láser, utiliza un haz de electrones. O sea, se le dispara una gran cantidad de electrones contra el metal y eso hace el proceso de sinterizado y de generación de la pieza. A diferencia de otro caso, este trabaja con un ambiente al vacío, en vez de utilizar gases que pueden llegar a dispersar el haz y demás. Viste que antes hablábamos de que el láser tenía 500 a 1000 watts, ahora estamos hablando que tiene 4500 watts de potencia, una haz de electrones. Entonces te permite imprimir materiales reflectantes como el cobre, algunos cerámicos, materiales como el níquel, que se utilizan para la industria aeroespacial, para las alas de los aviones y demás, que antes no se podría hacer. Además te permite generar piezas mucho más rápido porque se utiliza un polvo más grueso que te permite conformar las piezas más rápido, pero con un poco menos de detalle. Estas son algunas estructuras trabeculares que se pueden generar. Esto, por ejemplo, son piezas acetabulares de reemplazo de cadera. La principal ventaja que tiene esta con respecto a la otra tecnología es que trabaja con mayor temperatura. Tal vez el ambiente de impresión y la cama y el polvo pueden llegar a estar entre 700 y 1100 grados. Esto te acorta un poco el rango de trabajo en materiales. Por ejemplo, un aluminio no lo podríamos trabajar porque en muchos casos está derretido. Pero sí aleaciones de alta temperatura, como puede ser titanio, níquel, niobio. Acá hay más piezas trabeculares. Normalmente se utiliza mucho para lo que es la industria médica, en implantes y demás, pero también se suele utilizar para lo que es aeroespacial y demás. Porque lo que es la estructura fomenta mucho la osteointegración, entonces es mucho más fácil para el hueso crecer sobre el implante y adaptarse. ¿Cómo va? Tengo dos preguntas. Una, la parte de lo que habían hablado de los encofrados para lo que es el hormigón. ¿Le hacen algún tratamiento a la superficie para que desmolde o con lo que sale nomás de la impresión ya queda? Podrían utilizar desmoldantes que te permitan que el concreto no se pegue, como se hace en un encofrado de chapa tal vez. Y también se le puede hacer un proceso de lijado y tal vez en un caso masillado y demás para que la superficie de la pieza impresa sea lo más lisa posible y evitar que el hormigón se pegue ahí y demás. Okay. Y la otra pregunta que tenía era respecto al material ignífugo, ¿a qué temperatura funde? Este ronda los 350 grados de la temperatura de fundición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el material? Tenés varios, normalmente hay una sigla, creo que es V64 o algo por el estilo, que los nomencla como ignífugos, pero el P y el ULTEM son algunos de los casos y el PPSU también. ¿Otra pregunta? Aquí. ¿Qué más? Allí. Bien. Claro, buenas tardes. Te quería consultar cuando hablaban del material PIC,
para reemplazar prótesis. Escuché que también lo hacían en cuestiones de cirugía maxilofacial. En estos casos muchas veces las prótesis son atornilladas, que son fijadas. ¿Las fijaciones en este caso también son de PIC o serían de titanio o de otro material? Por el tema de la sección del tornillo que se suele utilizar y demás, se suelen usar todo lo que son tornillos de titanio, mismo por el detalle de la rosca que necesitas, pero hay algunos tornillos y ciertas aplicaciones en artroscopía más que nada, que se suele usar PIC, por ejemplo. Para el caso maxilofacial se usa todo tornillo de titanio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias.